Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí en Entre Libros, Mate y Café. Para variar tenemos a un escritor latinoamericano impresionante, ni más ni menos que el argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores favoritos de Javier. Así es que hoy Javier tiene mucho que charlar. No se vayan, quédese con nosotros, comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te pinta? ¿Qué te parece hoy? Hoy te voy a dar gusto. Hoy vamos a hablar de uno de tus escritores favoritos y al que yo conocí muy de cerca también, gracias a ti, para variar. No, bueno, pues es que vamos a hablar de uno de los grandes personajes de la literatura, del mundo, de la cultura universal, ¿no? Y hay mucha gente que no le gusta Borges, pero la trascendencia que tiene Borges es fundamental para el quehacer latinoamericano. Me parece que la escritura de Borges, su misma presencia, su tremenda memoria, su tremendo conocimiento de cualquier continente es tan vasta y profunda que bueno, hablaremos de Borges. Así es, y vamos a conocer un poquito algunos datos biográficos acerca de Jorge Luis Borges. Como ya dijimos, nació en Argentina en 1899 en Buenos Aires el 24 de agosto y muere en Ginebra el 14 de junio de 1986. Él fue escritor, poeta y ensayista y fue considerado uno de los más grandes narradores del siglo XX. Él nace en Argentina, pero después viaja por toda Europa y recibió una formación académica sumamente vasta, porque viajó y también estudió por Europa y residió algunos años en España. Después, cuando vuelve a su natal Argentina, él participa en revistas literarias donde escribió principalmente poesía de corte histórico o nacionalista. En 1930 comienza a sufrir algunos efectos de una enfermedad hereditaria que acabaría por producirle una ceguera completa. Y bueno, a pesar de eso, él no dejó de escribir ni de trabajar. Él también trabajó y fue director de la Biblioteca Nacional en Argentina, y también él en 1955 se dedica al relato corto, donde también explotaría todo su genio y se va a convertir en el campo donde se haría universalmente reconocido. Y también hay dos de sus obras muy importantes, más bien son tres, que se cuentan entre las más conocidas e importantes y que reflejan su estilo y su forma de escribir y de pensar, que son el libro de ficciones, que sale en 1944, el famoso El Aleph en 1949 y El Hacedor en 1960. Él fue galardonado y recibió premios innumerables, entre los que destacan Premio Nacional de Literatura en 1957, el Bazán en 1980 y el Premio Cervantes en 1979. También él fue muy destacado por ser un traductor de diversos clásicos. De hecho, él traduce y escribe mucho en inglés y aún lo hace desde niño. Él, por ejemplo, tradujo la obra magna del poeta Walt Whitman, Hojas de hierba. Esto es un muy breve esbozo de la vida de Jorge Luis Borges, Javier. No, bueno, es que Borges, digo, finalmente era de una mente prodigiosa, de verdad, su formación literaria, la influencia, estaba muy nutrido de toda esta cuestión cultural, ¿no? De hecho, él cuando es niño empieza a hablar primero en inglés que en español, y todo este mundo que le rodea, empieza esta pequeña formación, su amor a los 6 años por el Quijote, lo hace partícipe de este movimiento, su
surrealista, ultraísta del siglo XIX, la capacidad que tenía Borges de análisis de los libros y de sus aficiones por muchos autores, me encanta, ¿no? Me parece que es uno de esos escritores donde uno puede aprender, porque además hace tantas referencias a otros autores que afortunadamente te encaminan a investigar quién es uno u otro, ¿no? De la gente que habla. Yo creo que Borges es finalmente este pensador, este poeta, este escritor de cuentos cortos, de ficción, de cuentos fantásticos, donde vemos todos estos temas metafísicos, filosóficos, fantásticos, donde el tiempo es circular, ilusorio, increíble, espejos imaginarios, laberintos, pero que finalmente te hacen pensar, ¿no? Te dan la posibilidad de escudriñar en la literatura ese análisis que te permite a veces sumar a tu vida. Así es, también recordemos que él fue un personaje algo polémico por sus posturas políticas y también por esa relación que tuvo con su secretaria joven, con María Kodama, y también pues algo que llamó siempre la atención es que no pudo y nunca ganó el Premio Nobel de Literatura, y hay quien cree que lo merecía, hay quien cree que no. El punto es que no lo ganó, Javier. No, bueno, pues es que finalmente el premio Nobel, digo, qué bueno, ¿no? Que se se otorga a ciertas personas que tienen sus méritos, no lo dudo, ¿no? Pero que finalmente hay gente que tiene tanto merecimiento y Borges, pues según la academia, no lo tuvo, ¿no? En vida. No sé si alguna vez ocurra, pero finalmente el trabajo de Borges va más allá, ¿no? Estamos hablando de gente que conoció a Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, gente de ese tamaño que además su capacidad para los idiomas era bárbara, ¿no? Yo creo que sus influencias fantásticas vienen de haber estudiado las culturas escandinavas y a los árabes, y de verdad el mundo de Borges es tan fascinante, te lleva de un mundo a otro, su facilidad que tiene para el francés, para las traducciones, incluso en México. En los años 70s, 80s, hubo algunos programas donde en el panel se encontraba Octavio Paz, hizo algunas cosas con Juan José Arreola, es decir, finalmente es un personaje universal, un personaje que, digo, por supuesto que tenía sus aficiones políticas o sus intereses, digo, y es válido, finalmente de algo tenía que vivir, incluso en una revista que él pues, dirigía en la Argentina, ahí es donde conoce a este muchacho con algún talento llamado Julio Cortázar, ¿verdad? Claro, y además también debemos decir que él fue influencia para otros grandes escritores, entre los que se encuentra Humberto Eco, que pues ahí hay un personaje en su libro de El nombre de la rosa que pues prácticamente es Jorge Luis Borges. A ese nivel de importante es su obra. Sí, claro, y como traductor y dar a conocer fuertemente en América Latina cuando hace las traducciones de Virginia Woolf, de Henri Mouchon, de Faulkner, es decir, este gran personaje que es Jorge Luis Borges viene de una tradición literaria muy importante en la Argentina. No olvidemos que por ahí la influencia de Evaristo Carriego le ayuda mucho, ¿no? Pero yo creo que Jorge Luis Borges sigue siendo tan vigente y tan importante para entender la literatura latinoamericana. Hay gente que no le gusta porque tiende a ser muy fantasioso, ¿no? Tal vez como poeta no era tan bueno, pero me parece que la vinculación de la inteligencia y el conocimiento en todos los libros de Borges que te llevan a estos trasfondos de percepción filosófica que de pronto no los puedes encontrar, ¿no? Hay gente que piensa que es un poco complicado, pero creo que una vez o dos que leas a Borges me parece que es sencillo, ¿no? Esta forma le entraba mucho en las cuestiones del tiempo, ¿no? De pronto no sabía si era temporal o atemporal, pero me parece que el trabajo que hace Jorge Luis Borges es excepcional en ese sentido, ¿no? En el sentido de otorgar a cada persona la posibilidad del autoconocimiento y del crecimiento intelectual, ¿no? Sí, rompiendo barreras de idioma, de creencias y de culturas. Y de ahí yo aprendí
de una frase que él decía mucho: cada idioma es una manera diferente de ver el mundo, y lo hacía cuando alguien le preguntaba si la Divina Comedia era más interesante en italiano o en latino, en español, y fue cuando nace esta frase, ¿no? Cierto, y también algo que es muy interesante en la vida de Borges y que creo que pues es esencial para lo que él hace es pues que creció entre libros, ¿no? Que él amaba estar entre libros. En algún momento él se lamenta un poco porque desde muy joven se dio cuenta que no tenía grandes aptitudes físicas y además este problema de la vista, que no quedó ciego de repente, fue algo que fue sucediendo poco a poco. Entonces él en algún momento dijo que se había dado cuenta que estaba destinado para los libros y porque a él también le hubiera gustado poder tener otras aptitudes físicas. Y bueno, yo no sé en este caso pues qué bueno que tuvo esa gran aptitud para los libros, para la literatura, porque prácticamente creo que él ya estaba como que separado o ya nació con esa habilidad y con esa capacidad que pues desde pequeño, ¿no? Y aquí nuevamente la importancia de que fomentemos la lectura desde niños, ¿no? Allí estamos viendo y hemos visto ya a lo largo de todos estos episodios aquí en Entre Libros, Mate y Café, como muchos de los grandes escritores, su contacto con los libros es desde muy pequeños. Y también algo que me llama la atención, porque también la abuela de Jorge Luis Borges fue muy importante para él, o sea, en cuanto al idioma, en cuanto a muchas cosas, y nuevamente vemos la importancia de una abuela. Ya lo hemos visto también con otros escritores, como la familia es importante y la figura de las abuelas y de las mamás son trascendentales. A lo mejor también de ahí ese desarrollo de la sensibilidad de escritores como él. Yo recuerdo mucho y afortunadamente ya Borges estuvo en una época en el que había ya estos programas de televisión que se difundían en todo el mundo, y escucharlo hablar con ese tono de voz suave, bajito, tan, no sé, a mí incluso yo lo siento como con un rastro melancólico, nostálgico. A mí me gusta mucho escuchar a Jorge Luis Borges en sus entrevistas, en sus narraciones, porque te remontan, ya desde su voz te remontan a mucho de lo que él está hablando, Javier. No, fantástico eso que estás diciendo, y por ahí en esta paginita roja, todavía hay entrevistas, ¿no? Esta forma, sí, que bien dices, ¿no? De melancólica, nostálgica, donde evidentemente su ceguera es muy visible, pero siempre recargado en su bastón, ¿no? Hablando de literatura, de escritores, va desde Yeats hasta Spinoza, etcétera, ¿no? Y algunos gnósticos, etcétera, y esa posibilidad de escuchar a alguien con una cantidad de información brutal, con ese análisis, hablando y haciendo citas en inglés, en francés, en italiano. Esto es la universalidad del conocimiento, ¿no? Me parece que obras tan profundas como en los libros que acabas de mencionar, donde podemos encontrar algunos cuentos maravillosos como El Jardín de los Senderos que se bifurcan, la Biblioteca de Babel, no lo sé, es El Quijote de Menard. Borges es tanto, de hecho Requiem es tanto una posibilidad de imaginación, porque además tenía una creatividad brutal, porque no sabía si estaba mezclando cuestiones locales en la Argentina, pero de pronto te sentías que estabas en Ginebra o en Estocolmo o en algún lugar en el Japón. Entonces esto me parece que para el crecimiento del intelecto de cada persona viene bien, ¿no? Porque nos damos cuenta que el mundo no está cerrado a una sola posibilidad, sino que te permite y que te da la facilidad de explorar otras culturas, otras formas de mirar el mundo. Y eso que dices, Javier, se refleja muchísimo en ese cuento del Aleph. Ahí justamente en este cuento él está jugando ahí con el espacio-tiempo, ahí se sintetizan todos los mundos, todos los lugares, los tiempos, y todo esto se va como que interpretando con un lenguaje muy pues preciso. Es como una epifanía del lenguaje. Es algo muy interesante lo que se ve en el Aleph. Para mí es uno de los cuentos más impresionantes de Borges, Javier.
Sí, y fíjate que hace en los años 80 apareció la biblioteca personal de Borges, que finalmente era una biblioteca donde él definió cuáles habían sido los libros que él más amaba, ¿no? Hay una frase ahí en el inicio de las páginas que decía que estaba agradecido siempre, no por los libros que ha escrito, sino por aquellos que que se les fue posible leer. Y para muestra de la grandeza, cuando se tiene las ganas de seguir adelante, aún así ciego, siempre había un amigo que en su casa de Palermo iba y le leía, ¿no? La relación con María Kodama, pues yo creo que partió mucho de eso, ¿no? De la compañía, porque finalmente la ceguera es una de esas cosas difíciles, y sobre todo para una persona que le encantaban las letras, ¿no? Pero eso no fue una limitante, y me parece que es una cuestión muy valerosa, ¿no? Que bajo esta circunstancia de la pérdida de un sentido tan vital, pues no pasa nada, siempre habrá mil y un maneras de seguir adelante, y una de esas era pues una compañía, un amigo que siempre le echaba una manita para leer algunos textos, pero el análisis de cada obra a mí me parece que era fundamental, ¿no? Hay que ver cómo, y yo invito a todos a algunas de estas entrevistas, la forma en que él se maneja en los mundos de todos los escritores que llenaron su vida. Así es, cuando hablamos de escritores latinoamericanos, normalmente hablamos de cómo son representativos de la cultura e idiosincrasia de los pueblos de Latinoamérica. Pero yo creo que en Jorge Luis Borges más bien vemos una universalidad. Sí, pues marcadamente su origen, pero es muy universal él. Tal vez sea por sus orígenes, no lo sé, por todo lo que viajó, por su genialidad, pero creo que a él sí lo podemos decir o llamar como alguien, como un escritor universal. Efectivamente hay algunas, él decía que lo habían juzgado que porque en su literatura era muy como demasiado aseado sus estilos, como que se veía un trabajo literario muy muy intenso. Sin embargo, él llegó a comentar que esto lo hacía porque le gustaba que las ideas que él quería plasmar quedaran muy muy claras para todo tipo de persona que lo leyera. Entonces yo creo que también de ahí parte esta universalidad de Jorge Luis Borges. Sí, fíjate, y precisamente citando a Walt Whitman, decía Walt Whitman, en mí confluyen muchas personalidades. ¿Y qué? Y eso es fantástico, ¿no? Me parece que en la obra profunda de Borges estaban los Schopenhauer, estaban los Volcker, los Spinoza. Él era el portavoz de todos ellos, ¿no? Desde su forma de hacer las cosas, ¿no? Y es donde para mí llega el valor. Para mí ha sido o es el escritor que más me ha influenciado, ¿no? Me encanta Cortázar, tiene otro estilo, me encanta Benedetti, por supuesto, me encantan muchos, pero yo creo que mi formación partió de la lectura de Borges. No olvidemos aquel excelente libro, ese libro de arena, ¿no? Ese libro donde no hay una sola letra escrita, son solo páginas en blanco donde vos podés escribir infinitamente una historia. Sí, así es. Y bueno, también recordando un poco de su obra poética, él en algún momento menciona que al perder la vista, él sentía que la poesía le ayudaba a continuar con su obra creadora, porque era mucho más sencillo memorizar o poder plasmar ideas con esa cadencia o ese ritmo que puede tener la poesía. Entonces él era un hombre de recursos, él nada lo detenía, él buscaba la manera de expresar su sentir y, como él bien lo dijo, nació para la literatura, y ni aun la ceguera ni nada se interpuso para que él siguiera en su obra creadora. Sí, te repito, me parece que es un personaje muy excepcional. Digo, a veces sí creo que sus aficiones políticas no concordaban, pero finalmente quién es perfecto. Y yo creo que hay que sopesar en la historia y en lo que se deja para la humanidad las cosas buenas. Me da la sensación de que Borges, estoy totalmente seguro que la mayoría de los escritores del siglo XX tienen una influencia, ¿no? El reconocimiento de su capacidad analítica, filosófica y de desmenuzar todo esto es fantástico, ¿no?
¿no? Aquella entrevista que está con Octavio Paz y Juan Villoro me parece que es fundamental para ver que el conocimiento en toda América Latina, desde después del Río Bravo hasta la Patagonia, se centra siempre en esa percepción del análisis profundo, del análisis de las metáforas, del análisis de la política, del análisis de los movimientos mundiales, ¿no? Porque finalmente él vive casi un siglo y ve pasar muchas cosas, un par de guerras, algunas dictaduras, países que empiezan a despuntar en el horizonte con un potencial brutal, como fue la Argentina, el Uruguay, etcétera. Y entonces todo esto es lo que tiene el valor en la obra de Borges y en el pensamiento borgiano. Ahora también hay algo que hay que decir acerca de la obra de Borges, es que él no escribió una novela. Él nunca escribió una novela y el motivo es porque él consideraba la novela como un género subalterno, e incluso un poquito despreciable, porque según él, para escribir ese tipo de relatos era necesario introducir muchos elementos. Esto resultaba ajeno a la trama. Entonces es un dato curioso que sí llama la atención. Yo no sé si en algún momento esto influiría para que él no recibiera un premio Nobel, no lo creo, pero al final del día no vamos a encontrar una novela de Jorge Luis Borges. Su obra y todo lo que él hizo fue genial, pero en cuentos, poemas, ensayos y crítica literaria. Yo creo que sí, y me parece que era un tipo que manejaba una literatura simbolista, por lo tanto el simbolismo no puede estar contenido en una novela. Digo, me gusta mucho la novela, pero el simbolismo es para los cuentos. Es donde puedes desplegar pequeñas historias, pero donde dejas muy plasmado ese simbolismo. Él era muy analítico en los símbolos que cada cultura tenía. Entonces eso no cabe en una novela, porque una novela debe tener una continuidad más o menos estandarizada, y Borges no era de esos. Borges, su mente brincaba de uno a otro tema, de uno a otro lugar, que era imposible contenerlo en una novela. Así es, y bueno, también, Javier, aquí vamos a cambiar un poco de tema, pero igual, ¿te gusta el fútbol? Seguro. Pues, ¿qué crees? Que Borges lo odiaba. Lo sé. Para nuestros hinchas argentinos, Jorge Luis Borges odiaba el fútbol. Mira, hay otra cosa que también a veces no se sabe. Si tú analizas en los libros de Borges, lo que hay, o más bien lo que no hay, es esta parte de la exaltación a las mujeres. Él tenía una vida difícil con las mujeres. En algún momento las cuestiones con la escritora Olmedo fue curioso, hasta que al final de su vida, y yo no sé si fue una relación romántica con María Kodama, ¿no? Que finalmente fue la última mujer que estuvo a su lado, pero pues había un diferencial brutal. Finalmente María Kodama, yo siento que más allá de ser como una pareja, era como una compañera, una amiga que inclusive administraba todas las cosas y que finalmente fue la ganona de todo, pero bueno, su chamba lo hizo. Entonces hay cosas que uno no puede entender, ¿no? Pero no lo puede entender porque uno está acostumbrado a pensar desde uno mismo. Pero en el caso de Borges, vamos al caso de Mario Benedetti, le encantaba el fútbol, era hincha del Nacional, pero así son las cosas, ¿no? Hay gente que en la tradición de un país a veces hay cosas que no encajan, y el fútbol precisamente era la punta de crítica con Borges, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Yo sé que este autor te apasiona. Tal vez hagamos algo ya más específico de algunas de las obras de Borges. Por hoy hemos dado un pequeño recorrido, ha sido como una especie de introducción a Borges, porque es, como ya lo dijimos, un autor fuera de serie, y además que fue muy universal y que tenía un pensamiento muy, muy interesante, muy profundo. Pero por hoy se nos ha terminado el tiempo, Javier, y pues esperamos que nos sigan acompañando y que tú tengas una excelente semana, Javier. No, pues muchas gracias, y Borges, bueno, pues vos lo sabes, es para mí fundamental en mi vida. Y por cierto, ahí algunos amigos, tengo incompleta mi colección de la biblioteca personal de Borges, que estuve coleccionando en los 80s, y el que tiene algo por ahí, comuníquense, porque sí me interesa tener la obra completa. Y gracias otra vez por permitirnos estar aquí hablando de libros, y gracias también a la vida por haber conocido a Borges.
Bueno, pues ya escucharon, si alguien por ahí tiene algunos libros de Borges, hay una colección por ahí de Javier Estrada incompleta que requiere de esos libros. Ya saben, nos pueden escribir por Facebook, mándenos un inbox y seguramente que Javier va a estar muy interesado. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Les recuerdo que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.